Desde fósiles antiguos hasta objetos extraños y tesoros escondidos, nunca se sabe lo que habrá debajo de tu patio trasero. Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros para explorar 15 de los descubrimientos más inusuales que se han hecho en los patios traseros de las casas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Una enorme villa romana. Por supuesto, es posible encontrar algo en su patio trasero por completo accidentalmente, pero a menudo los descubrimientos más grandes y significativos de todos son realizados por personas que han investigado meticulosamente la historia de su propiedad y han salido activamente a buscar algo en particular. Eso es exactamente lo que sucedió cerca del castillo de Bren en Oxfordshire, Inglaterra, donde el propietario finalmente, después de años de búsqueda, descubrió una villa romana. Ahora, esta es la segunda villa romana más grande encontrada en Inglaterra y data de hace casi 2000 años. Se ha demostrado que es muy importante para nuestra comprensión de cómo era la vida en aquel entonces. La villa fue descubierta por Keith Westcott, un historiador y detector aficionado que sintió curiosidad por el sitio en uno de sus campos después de escuchar historias de una gran piedra que había sido encontrada por un granjero local en 1963. Esta piedra, tras una inspección más detallada, reveló un hueso humano, pero no se encontró nada más, ya que se pensó que era un artefacto fuera de lugar. Westcott pensó lo contrario. Aunque mediante el uso de tecnología moderna, pudo escanear debajo del suelo y encontró los restos de una enorme estructura con una base que medía 278 pies por 278 pies. Número 14. Dientes postizos. Una de las mejores cosas de tener un patio trasero es que si tienes mascotas, les brinda un espacio seguro para que corran. Por supuesto, esto también significa que si tienes un perro particularmente curioso, puedes comenzar a cavar y encontrar objetos enterrados. En 2017, un dueño de un perro en Brasil había dejado al animal jugando en el jardín toda la tarde, pero cuando llegó la hora de cenar, llamó al perro. No hace falta decir que nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder, porque Pandora, su perro, regresó corriendo a la casa con una dentadura postiza en la boca. Después de tomar algunas fotos, se las quitó y miró hacia el jardín para ver el agujero donde Pandora los había encontrado, y llegó a la conclusión que quizás un dueño anterior la había dejado ahí por casualidad. Número 13. Joyas medievales. En 2007, un hombre austríaco en Uwe-Noch, que es una ciudad en el sur de Viena, estaba comenzando un proyecto para ampliar el estanque en su patio trasero cuando notó algo extraño en el suelo. Lo que estaba eliminando no era como normalmente se esperaría, y en cambio salía en grumos de formas extrañas. Pensando que era algo que valía la pena investigar más a fondo, puso todos los grumos en una caja que guardó en su sótano, pero luego, por alguna razón, se olvidó por completo de ellos cuando los encontró nuevamente solo unos años más tarde mientras ordenaba sus pertenencias después de vender su casa. Para entonces la tierra se había secado y se había desprendido para revelar una colección de lo que parecían ser gemas y metales preciosos que él limpió aún más y publicó algunas fotos de ellos en línea. Y pronto recibió una serie de respuestas que le confirmaron que no solo eran muy viejos, sino también muy valiosos. Número 12. Fósil de ballena de 34 millones de años. Lindsay Stallworth creció en un gran bosque de madera propiedad en el condado de Monroe, Alabama, y toda su vida había recolectado varios fósiles del patio trasero. Generalmente eran dientes de tiburón y conchas antiguas, pero no había manera de que ella supiera más sobre ellos, por lo que en 2023 invitó a su profesora de biología a recolectar algunos de los dientes para estudiarlos, y lo que encontrarían sorprendería a todos. Después de elegir un lugar, comenzaron a encontrar huesos pequeños, y a medida que seguían cavando, seguían encontrando huesos aún más grandes.
Luego encontraron un diente enorme y supieron que estaban en algo particularmente especial. Los estudios revelaron un cráneo que resultó ser los restos de una antigua ballena que habría nadado en el océano sobre Alabama hace unos 34 millones de años y probablemente medía entre 4 y 5 pies. Se cree que era un pariente previamente desconocido del Basilosaurus, que era una de las especies de ballenas más comunes en el área en ese momento. Número 11. Estatuas enterradas. Una de las cosas más emocionantes de encontrar algo enterrado en su patio trasero es el misterio y la intriga al comenzar a cavar y revelar objetos. Pero hay ocasiones en las que esto también puede resultar preocupante e inquietante. Esto es lo que le sucedió a una mujer de Washington en 2022 cuando estaba arrancando maleza de la ladera de una colina en su propiedad y notó una extraña forma dentro de uno de los agujeros que había hecho. Comenzó a cavar alrededor y pronto se dio cuenta de que era un brazo. Mientras continuaba encontró un torso femenino y otra forma humana que parecía ser masculina, y su imaginación se volvió loca tratando de entender qué era esto. Ambos cuerpos llevaban lo que parecía ser ropa interior, y entonces todo tuvo sentido. Estos eran moldes que habían sido hechos por personas y no había nada siniestro en ellos, incluso si eran algo extraños. Además, junto a ellos había un frasco vacío de vaselina que se usa a menudo en la creación de moldes de yeso como estos, por lo que pareció que se topó con un proyecto de casa, posiblemente de un grupo de estudiantes de arte que alguna vez habían vivido en la casa. Número 10. Refugio contra ataque nuclear de la Guerra Fría. Una época aterradora para la gente de todo el planeta, con la amenaza aparentemente constante de que en unos momentos podría estallar una guerra nuclear. Esto llevó a los países a construir reservas de armamento aún mayores y a la construcción de refugios antinucleares para proporcionar refugio en caso de que sucediera lo peor, algo que afortunadamente nunca sucedió. Sin embargo, los restos todavía se pueden ver por todas partes y un propietario en Tucson, Arizona, recientemente compartió un descubrimiento que hizo en su propio patio trasero. No tenía idea de que había algo inusual en su propiedad, pero recibió un mensaje de un propietario anterior de que había algo allí, así que fue a investigar. Y después de localizar los registros de la ciudad de una construcción y con el uso de un detector de metales, pronto encontró una trampilla circular que estaba al revés, y después de quitarla, reveló los escalones desmoronados que conducían a un refugio antiatómico debajo construido en 1961 por una empresa llamada Whitaker Pools, que se especializaba en refugios como estos. Número 9. Sutton Hoo. Con tantos miles de años de historia y tantos periodos de tiempo diferentes, no es tan inusual que los residentes en el Reino Unido encuentren monedas o artefactos antiguos en sus patios traseros, aunque rara vez son de interés periodístico o valiosos y son más una curiosidad para los residentes locales. Pero probablemente el descubrimiento arqueológico más importante jamás realizado en el país se encontró sorprendentemente en el patio trasero de alguien. Sutton, quien, como se sabe, fue fundado en 1939 cerca de Woodbridge en Suffolk, y es una serie de montañas funerarias que revelaron una riqueza de anglo-artefactos sajones de hace más de 1300 años. El descubrimiento se realizó en la propiedad de Edith Pretty, una propietaria de tierras que tenía un gran interés en la arqueología. Creía que una serie de montículos en su propiedad podrían tener un significado histórico, por lo que contactó a un arqueólogo local, Basil Brown, para ayudarla a investigar. Inicialmente, las excavaciones de Brown de los montículos más pequeños descubrieron elementos del siglo VI, pero fue en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, que la excavación del montículo más grande reveló algo completamente inesperado. Un gran barco que se cree que data de principios del siglo VII. Se cree que el barco es el lugar de descanso final de un rey anglosajón. El barco de madera de 88 a 27 metros de largo, por supuesto, se había deteriorado en su mayor parte, pero lo que quedó fue su impresión y algunos de sus remaches de hierro, y claramente se usó como tumba. Entre los artefactos más impresionantes se encontraba el casco Sutton Hoo, que está decorado con escenas de guerreros y animales,
un escudo, una espada con accesorios de oro, ropa plateada y una maldición ornamentada que muestra una mezcla de artesanía anglosajona y extranjera. No solo reveló mucho sobre los derechos feriales anglosajones, sino que fue evidencia de una compleja red comercial en toda Europa de la que no se había conocido. Número 8. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, innumerables bombas se lanzaron por toda Europa y causaron daños incalculables, pero un número sorprendente de ellas no detonaron, sino que se alojaron profundamente en el suelo y, finalmente, fueron cubiertas y olvidadas. Desde entonces, la gente las ha descubierto ocasionalmente y a pesar de que tienen más de 70 años, todavía tienen potencial para explotar. Afortunadamente, generalmente se pueden manejar de manera bastante simple, pero las cosas alcanzaron un nivel de verdadera preocupación en febrero de 2024, cuando un propietario en Plymouth, Reino Unido, encontró una gran bomba sin explotar en su patio trasero mientras cavaba los cimientos de una casa. Al principio pensó que era solo una pieza de metal, pero mientras cavaba a su alrededor, pronto se dio cuenta de que pesaba poco más de 1.100 libras o unos 500 kilos y era una de las casi 1.400 bombas que se lanzaron sobre la ciudad durante la guerra, y sin saber por qué había fallado, no había forma de realizar de manera segura una explosión controlada. En lugar de eso, la policía se vio obligada a crear una enorme zona de exclusión, en la que se ordenó a más de 10.000 personas que evacuaran sus hogares. Los expertos del ejército luego retiraron la bomba y la transportaron en camión a lo largo de una ruta de 1 hora a través de la ciudad, antes de cargarla en un barco. Luego la llevaron al Canal de la Mancha y la detonaron en el mar. Número 7. El misterioso objeto transparente. En 2014, dos hermanas en Canadá se estaban preparando para un viaje de pesca, por lo que fueron a su patio trasero a cavar. Al buscar algunos gusanos a lo largo de los años, habían encontrado una serie de objetos extraños en el suelo, como negros y periódicos viejos, pero esta vez encontraron algo mucho más extraño en las profundidades de la tierra. Descubrieron un objeto grande que se describe como del mismo tamaño que el de un niño, cabeza brillante y transparente con un ligero tinte azulado. Ni ellos ni sus padres tenían idea de qué podría ser, por lo que contactaron a expertos en minerales locales para ver si podían arrojar algo de luz. Una de las primeras sugerencias fue que podría haber sido de un fragmento de un meteorito que se sabía que había caído en el área durante el mes anterior. Pero si lo fuera, habría tenido una superficie exterior más oscura y no habría sido enterrada tan profundamente. Por lo que eso lo descartó otro experto de un club de gemas y minerales local, que pudo confirmar que si no era un diamante de cuarzo de vidrio o un rubí, y era poco probable que se hubiera formado naturalmente, alguien lo colocó en el patio trasero con la esperanza de resolver finalmente el misterio. La familia envió el extraño objeto a una universidad local para más pruebas y desafortunadamente el resultado no fue tan emocionante como esperaban. Resultó que se trataba simplemente de una pieza de vidrio coloreado. Número 6. Fósiles de mastodonte. A finales de 2014, Daniel Point Jr., de Bellevue Township en Michigan, había aceptado ayudar a su vecino a excavar su patio trasero, por lo que pensó que esto sería como cualquier otro trabajo. Comenzó a cavar en el suelo, pero no pasó mucho tiempo hasta que la cosa comenzó a tomar un giro sorprendente, porque bastante cerca de la superficie descubrió lo que creía que era un gran fósil de dinosaurio. Llamó a su vecino al jardín para ver el hueso de 4 pies, y ambos con entusiasmo comenzaron a cavar a su alrededor, y sorprendentemente comenzaron a descubrir otros huesos. En total, durante un periodo de 4 días, recuperaron 42 huesos grandes, pero no eran de un dinosaurio antiguo, sino que luego se analizaron que eran de un mastodonte. Había huesos de las piernas, huesos del hombro y de la cadera, la base de un colmillo y varias vértebras. Así que tomaron la decisión de llamar a expertos del museo local para tratar de saber más sobre ellos. El mastodonte, que se creía que era un macho de 37 años, habría vivido hace alrededor de 10 a 14.000 años. Pero dado que los animales generalmente vivían solo 10 o 20 años más, lo más probable
es que estos fueran los restos de uno que había sido cazado por humanos. Número 5. Monumento megalítico. Aquí la gente a menudo comienza a investigar la historia de sus propias casas, especialmente si son las que han estado allí durante hacía mucho tiempo, pero un propietario convertido en historiador aficionado comenzó una búsqueda en 1987 que dirigió a un sorprendente descubrimiento en su patio trasero. Stephen Davis se había mudado a una nueva propiedad en Inglaterra, y cuando comenzó a examinar los documentos relacionados, encontró una mención de un antiguo monumento llamado Hoar Stone. Después de trabajar con el historiador local, descubrió que la primera mención del objeto fue en un documento legal de hace más de 800 años en 1170, pero el último registro escrito al respecto fue un registro de ataques de 1636. Parecía que simplemente había desaparecido y las personas que vivieron en el pueblo durante décadas ni siquiera habían oído hablar de él. Pero Davis estaba convencido de que debía estar en algún lugar, por lo que comenzó a buscar y lo encontró. Se cree que fue esculpido hace más de 4.500 años y se sospechaba que era parte de un lugar de enterramiento de la Edad de Bronce. Podría haber sido movido o incluso destruido, porque eventualmente se creía que tenía poderes mágicos. Número 4. La Horda de Saddle Ridge. La Horda de Saddle Ridge es indudablemente uno de los hallazgos históricos más importantes de los Estados Unidos y, con mucho, el tesoro más valioso jamás encontrado en el país. Fue descubierto en febrero de 2013 en la región Gold Country de Sierra Nevada, California, por una pareja conocida solo como John y Mary mientras paseaban a su perro en su propiedad. La pareja notó una lata oxidada que sobresalía del suelo y una vez que la desenterraron, descubrieron que estaba llena de monedas de oro y comenzaron a cavar alrededor del sitio para ver si había alguna más y sorprendentemente encontrarían un total de 8 latas, todas llenas de monedas de oro estadounidenses del siglo XIX. Ahora conocidas como la Horda de Saddle Ridge, había 14.427 monedas compuestas principalmente de piezas de oro de $20 conocidas como águilas dobles, junto con algunas monedas de oro de $10 llamadas águilas y algunas de $5 llamadas medias águilas. Todas datan de 1847 a 1894, que fue un periodo significativo en la historia estadounidense desde la fiebre del oro de California hasta los años anteriores a la Edad Dorada. El valor nominal total de las monedas costaba poco menos de $28,000, pero su rareza y condición eran consideradas algunas de ellas las mejores de su tipo en existencia, lo que significaba que su valor de mercado para los coleccionistas era significativamente mayor, con estimaciones que iban desde 10 millones en adelante. Número 3. Un diamante en una zanahoria. Los anillos de boda son algunas de las cosas más valiosas y sentimentales que usa la gente, pero a menudo es fácil perderlos sin darse cuenta de que eso es lo que le pasó a Mary Grahams de Canadá en 2004 cuando mientras quitaba las malas hierbas de la granja de su familia, se dio cuenta al final del día de que el anillo había desaparecido. No había manera de encontrarlo y en lugar de decirle a su marido, decidió comprarse un anillo de repuesto más barato y fingió que nada había pasado. Y durante años, la única otra persona que sabía la verdad fue sorprendentemente su hijo, aunque en el verano de 2017 su nuera, que ahora vivía en la granja, decidió salir a cosechar algunas verduras de la granja para cenar y notó algo peculiar acerca de una de las zanahorias. Y es que cuando la estaba lavando en lugar de tener grumos como se hubiera pensado, esta zanahoria de alguna manera había logrado crecer a través del anillo faltante. Y mientras la limpiaban vio el brillo del diamante. Su esposo supo de inmediato qué era y cómo había llegado allí y llamó a su madre, quien estaba encantada de tenerlo de vuelta. Número 2. Un Ferrari. Cuando compras una propiedad nueva, lo único que puedes buscar es un garaje espacioso para guardar tu automóvil, pero rara vez esperarías que se incluya uno en el precio de compra. Probablemente este es el descubrimiento más inusual en el patio trasero. Un residente de California hizo un descubrimiento impresionante en su propio patio trasero en 1978, casi como algo sacado de una novela de misterio.
Los hijos del propietario estaban jugando en el patio de un vecindario tranquilo en Los Ángeles cuando encontraron algo duro debajo de la tierra. Inicialmente parecía ser una piedra grande o un pedazo de escombros. Resultó ser el techo de un automóvil, y para su sorpresa, no se trataba de un automóvil común y corriente. Una excavación posterior revelaría que se trataba de un Dino 246 GTS Ferrari, uno de los 1274 que se construyeron y muy buscados por los coleccionistas, porque son vistos como uno de los mejores autos que la compañía italiana haya fabricado. La familia contactó a la policía y a medida que el auto fue desenterrado, las cosas se volvieron aún más extrañas. El Dino 246 GTS, conocido por su diseño y su potente motor V6, estaba en condiciones sorprendentemente buenas dado su entierro, ya que quien lo dejó allí lo envolvió en alfombras y dejó las ventanas abiertas en un intento de preservarlo. Pero la investigación posterior revelaría una trama mucho más elaborada y tortuosa. Todos los autos tienen un número de serie para que fuera posible identificar el Ferrari específico que se trataba, y los registros mostraban que había sido reportado como robado solo 4 años antes de su descubrimiento. Originalmente había pertenecido a un joven empresario que pensaba que había sido víctima de un sofisticado fraude de seguros. La teoría presentada por los investigadores es que el automóvil fue enterrado como parte de un intento de cobrar el dinero del seguro mientras planeaba recuperar el vehículo más tarde. Número 1. Una cápsula del tiempo. La gente ha estado enterrando cápsulas del tiempo durante cientos de años y los más antiguos conocidos datos de alrededor de 1795, cuando fue enterrada en la casa del estado de Massachusetts por el entonces gobernador, y a menudo brindan una visión única de la historia que contiene objetos de la sociedad de la época que de otro modo se habrían perdido y olvidado por completo. Pero no todas las cápsulas del tiempo son tan antiguas, y a principios de 2024, un hombre de Springfield, Missouri, encontró una que, si bien era más de un tiempo más reciente, fue un gran recordatorio de la vida. Hace apenas unas décadas, Stephen Graff estaba planificando algunos trabajos de construcción en su casa, y después de abrir un espacio en el patio trasero, uno de los trabajadores encontró una lata de café oxidada que estaba llena de una variedad de objetos. Dentro había una carta fechada el 12 de enero de 1994 y un mensaje de un niño de 12 años que decía que era una cápsula del tiempo que no debería abrirse antes de 2010 como un fascinante recordatorio de principios de los años 90. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!